¿Sabías que más del 70% de las personas mayores de 50 años padecen molestias en las rodillas y no toman ninguna medida? Lo consideran parte del envejecimiento, como si fuera algo inevitable. Pero lo que pocos conocen es que ese dolor podría ser una señal silenciosa de que tu cartílago se está desgastando poco a poco. Y si no haces algo al respecto, podrías estar avanzando sin darte cuenta hacia una pérdida progresiva de tu movilidad. No se trata únicamente del dolor. Estamos hablando de tu autonomía, de subir unas escaleras sin temor, de levantarte sin depender de nadie. Lo más alarmante es que muchas personas no se dan cuenta de lo que está ocurriendo hasta que ya es demasiado tarde. El cartílago no causa molestias mientras se va perdiendo. El dolor aparece cuando ya no está. Y lo que casi nadie sabe es que sí existe una manera natural de ayudar a regenerarlo. Hoy quiero mostrarte cómo lograrlo a través de alimentos que probablemente ya tienes en tu hogar. Pero antes, dime algo. ¿Te has sentido tieso al levantarte por las mañanas? ¿Has notado que tus rodillas hacen ruidos extraños, que tu piel se siente más floja o que ya no tienes la misma energía para caminar grandes distancias? Escríbemelo en los comentarios, porque este video no es solo para darte información, sino para ayudarte a recuperar tu bienestar desde adentro, sin necesidad de medicamentos caros ni suplementos. Y al final te voy a revelar un error común que muchas personas cometen sin saberlo, y que podría estar frenando completamente la regeneración de tu cartílago. Con el paso del tiempo, algo imperceptible comienza a suceder en tu cuerpo. Ese tejido blando que recubre tus articulaciones y te permite moverte sin dolor, el cartílago, empieza a deteriorarse sin que te des cuenta. Para los 50 años ya has perdido una porción importante. A los 60, el daño es mucho más notorio. A los 70, muchas personas ya necesitan apoyo para caminar. ¿Y qué experimentan? Dolor al subir escalones, rigidez matutina, crujidos al mover las piernas, cansancio persistente. Pero lo más impactante es que la mayoría piensa que eso es normal por la edad. Y no lo es. Lo que verdaderamente ocurre es que el cartílago deja de regenerarse, y sin él, cada paso se convierte en un golpe directo entre huesos. Lo que muchos desconocen es que este proceso sí puede revertirse. El cuerpo tiene el potencial de reconstruirse, siempre que reciba los elementos correctos. Y esos elementos no vienen en frascos mágicos, sino en los alimentos que consumes a diario. Vamos a hablar de ingredientes reales, accesibles, que han demostrado fortalecer y restaurar las articulaciones. Pero antes, cuéntame en los comentarios qué edad tienes y desde qué lugar del mundo estás viendo este video. Me encantaría saberlo porque este tema nos conecta a todos los que queremos vivir con menos dolor y mayor libertad. Ahora sí, pon atención, porque el primer alimento que vamos a mencionar no solo nutre tus articulaciones, también podría ser la clave para revertir el daño que el tiempo ha dejado. Durante generaciones, nuestras abuelas preparaban caldos caseros llenos de aroma y sustancia, sin imaginar que estaban cocinando uno de los mayores tesoros para la salud articular: el colágeno. Ese líquido espeso que hoy muchos subestiman contiene los bloques estructurales que tu cuerpo necesita para reparar cartílago, reforzar los huesos y lubricar las articulaciones. Pero con los años, la producción de colágeno disminuye notablemente. Lo que antes tu cuerpo producía por sí solo, ahora debe obtenerlo de fuentes externas. Y es ahí donde los caldos de hueso se vuelven protagonistas. Aportan colágeno de fácil absorción, glucosamina y minerales esenciales que ayudan en la regeneración articular. Tomar caldo de huesos no es solo una tradición, es una auténtica medicina natural. Y si lo combinas con una vitamina específica, que te revelaré en unos momentos, su efecto se potencia aún más. Esa combinación funciona como una chispa que reactiva el motor de la reparación interna. Es como si tu cuerpo, de repente, recibiera las instrucciones precisas para reconstruirse. Muchas personas gastan en suplementos sin entender esto. No se trata de qué tomas, sino de cómo lo usas. Y lo mejor de todo, este caldo puedes prepararlo tú mismo con ingredientes sencillos, económicos
y sin efectos secundarios. Pero cuidado, porque si ese colágeno no va acompañado de la vitamina correcta, tu organismo simplemente no sabrá cómo utilizarlo. Y lo más grave es que podrías estar desperdiciando tu esfuerzo sin darte cuenta. En el siguiente punto te revelaré cuál es esa vitamina esencial y por qué sin ella todo lo demás pierde sentido. Imagina que dentro de tus articulaciones hay pequeñas brasas encendidas. Inflamación silenciosa, constante, que no ves, pero sí sientes. Rigidez, calor interno, dolor persistente al moverte. Eso es lo que muchas personas experimentan cada día sin saber que existe una forma natural de apagar ese fuego. Los ácidos grasos omega 3 funcionan como bomberos bioquímicos. Se encuentran en alimentos como el salmón, las sardinas, las semillas de chía y la linaza. Su misión es sencilla pero poderosa: disminuir la inflamación, mejorar el flujo de nutrientes y proteger el cartílago del desgaste acelerado. Lo más valioso del omega 3 es que no solo alivia el malestar, sino que también crea el entorno ideal para que el cuerpo comience a regenerarse. Cuando se reduce la inflamación, el colágeno actúa mejor, los minerales se absorben eficientemente y los tejidos empiezan a sanar. Es como despejar el terreno antes de construir una casa sólida. Sin ese paso, todo lo demás se desmorona. Pero aquí viene un dato que muchos desconocen. El omega 3 necesita un ambiente adecuado para hacer bien su trabajo. Si tu dieta está llena de azúcares, frituras o aceites refinados, su efecto se bloquea. Y esto lo veremos más adelante, porque es uno de los errores más comunes en quienes intentan mejorar su salud articular sin éxito. Antes de llegar ahí, quiero contarte cuál es la vitamina indispensable que tu cuerpo necesita para transformar los alimentos en colágeno. Sin ella, no importa cuánto caldo o pescado comas, el proceso se queda estancado. Y lo sorprendente es que probablemente ya la tienes en tu cocina. Muchos creen que la vitamina C solo sirve para prevenir resfriados, pero en realidad, este nutriente tiene un rol mucho más profundo. Es la llave que activa la producción natural de colágeno en tu organismo. Sin ella, no importa cuántos alimentos ricos en colágeno consumas, tu cuerpo no podrá aprovecharlos. La vitamina C convierte los aminoácidos que ingieres en nuevas fibras colágenas, es decir, transforma los ingredientes en resultados visibles. Está presente en frutas como el limón, la naranja, el kiwi y también en verduras como el pimiento rojo. Y lo mejor de todo es que además de estimular el colágeno, también protege el cartílago existente del deterioro provocado por los radicales libres. Estas partículas dañinas envejecen tus células desde adentro, acelerando la flacidez, las arrugas y la debilidad articular. Pero la vitamina C actúa como un escudo protector que bloquea ese envejecimiento invisible. Es como reforzar la base de una casa antes de que comiencen las grietas. Si tu alimentación carece de suficiente vitamina C, podrías estar obstaculizando la regeneración articular sin darte cuenta. Por eso, incorporar al menos una ración diaria de frutas ricas en este nutriente es clave. Un vaso de jugo natural, una ensalada vibrante o una infusión con limón pueden marcar una gran diferencia. Pero hay algo más que rara vez se menciona. Una categoría de alimentos que huelen fuerte, pero trabajan en silencio. Son compuestos naturales que combaten la inflamación desde adentro y ayudan a regenerar el cartílago a nivel celular. Y lo más probable es que ya estén en tu despensa. Hay ingredientes que no son visualmente atractivos, ni tienen aromas agradables, pero que en su interior esconden un poder que no se debe subestimar. El ajo, la cebolla y el repollo, por ejemplo, están cargados de compuestos azufrados que trabajan de manera silenciosa pero muy efectiva. El azufre es un mineral clave en la creación de colágeno y en la recuperación del cartílago. Funciona como un obrero oculto que fortalece las uniones celulares y acelera la regeneración de los tejidos. Además, sus propiedades ayudan a reducir la inflamación en las articulaciones y a reforzar el sistema inmunológico, lo que protege aún más tus rodillas. Añadir estos ingredientes a tus platos diarios es un cambio pequeño, pero poderoso. Un diente de ajo en la cocción,
cebolla cruda en la ensalada, repollo en sopas o al vapor. Son acciones simples que desencadenan procesos profundos dentro de tu cuerpo y preparan el camino para una recuperación genuina. Lo curioso es que muchas personas evitan estos alimentos por su olor o sabor, sin darse cuenta de que están dejando pasar uno de los remedios más eficaces y económicos para sus articulaciones. Es como ignorar una medicina gratuita que tienes a tu alcance, pero todavía hay más. Aunque todos estos alimentos son esenciales, existe un grupo que tiene la capacidad de orquestar todo desde el interior. Actúan como ingenieros que garantizan que cada nutriente sea absorbido, distribuido y utilizado donde realmente se necesita. Y eso es lo que exploraremos a continuación. A veces, lo más poderoso es también lo más menospreciado. Lentejas, garbanzos, avena, arroz integral, alimentos cotidianos que casi todos tenemos en casa, pero que pocos valoran como aliados de nuestras articulaciones. Sin embargo, son como coordinadores silenciosos que optimizan el funcionamiento del resto de los nutrientes. Estos alimentos están repletos de fibra y ayudan a mantener en buen estado el sistema digestivo. Y aunque no lo creas, tener un intestino saludable es crucial para que tu cuerpo pueda absorber colágeno, calcio, magnesio y otros minerales vitales para reconstruir el cartílago. Si tu digestión no funciona bien, es como tener los materiales de construcción, pero sin obreros que los usen. Además, las legumbres y los cereales integrales poseen un efecto antiinflamatorio suave pero continuo. Al calmar la inflamación desde el sistema digestivo, reducen la presión sobre tus articulaciones y favorecen su sanación. Es como reforzar los cimientos de una casa para que no se resquebraje con los años. Incluirlos en tu dieta diaria no implica cambios radicales. Un plato de lentejas con verduras, una taza de avena con fruta en la mañana, cambiar el arroz blanco por integral. Son decisiones pequeñas que, sumadas, crean un entorno propicio para que tu cartílago vuelva a fortalecerse. Pero ahora que hablamos de armonía interna, hay un par de raíces milenarias que van más allá de la nutrición. No solo reducen la inflamación, también alivian el dolor y cuidan tus articulaciones como si fueran un remedio natural, sin químicos ni efectos secundarios. Y esto nos lleva al siguiente punto. Durante generaciones, en civilizaciones como la India y la China, estas raíces eran consideradas sagradas, no por creencias mágicas, sino por la eficacia comprobada a lo largo del tiempo. La cúrcuma y el jengibre no solo son ingredientes llenos de sabor y color, también poseen propiedades antiinflamatorias tan poderosas que muchas personas los comparan con medicamentos convencionales, pero sin los efectos colaterales que estos suelen causar. La cúrcuma, gracias a su principio activo llamado curcumina, actúa directamente sobre la inflamación que deteriora el cartílago. Por su parte, el jengibre estimula la circulación sanguínea y reduce la rigidez en las articulaciones. Juntas, estas raíces actúan como una medicina ancestral que ayuda al cuerpo a calmar el dolor y a prepararse para reconstruir sus tejidos dañados. Una infusión de cúrcuma al iniciar el día, jengibre fresco rallado en tus comidas o una combinación de ambos en un caldo caliente por la noche. No necesitas complicadas recetas ni ingredientes raros, solo constancia y voluntad. El alivio no es inmediato, pero llega poco a poco, de forma amable, como quien riega una planta todos los días y un día la ve florecer. Lo más impactante es que muchas personas ya tienen estas raíces en su cocina, pero no las aprovechan como deberían. Se quedan olvidadas en un rincón del refrigerador mientras el cuerpo continúa inflamado y deteriorándose. Y lo más grave es que no se dan cuenta de que están dejando pasar una herramienta natural de sanación. Pero para que el cartílago se regenere, no basta con detener el daño. También es fundamental reconstruir lo que ya se perdió, paso a paso, como si colocáramos ladrillos en una pared. Para lograrlo, hay ciertos alimentos clave que proporcionan los cimientos estructurales del cuerpo, aquellos que alimentan los huesos desde dentro. Y ahí es donde entra en escena nuestro siguiente aliado. Cuando hablamos de articulaciones resistentes, pensamos en el colágeno. Pero lo que muchas personas no saben es que sin una base sólida,
El cartílago no tiene dónde sostenerse. Esa base está formada por el hueso, un hueso fuerte, bien nutrido y dependiente del calcio. Los productos lácteos como la leche, el yogur y el queso son fuentes bien conocidas de calcio. Pero hay algo que rara vez se menciona. Ese calcio necesita ir acompañado de vitamina D y magnesio para que el cuerpo lo absorba y lo use de manera efectiva. De lo contrario, es como tener ladrillos, pero sin cemento ni manos que los acomoden. Además de reforzar los huesos, el calcio cumple otra función clave. Estabiliza los músculos y los nervios, lo que ayuda a mejorar el equilibrio y a reducir el riesgo de caídas. Menos caídas significan menos lesiones. Y cuando todo el sistema está bien nutrido, el cartílago se mantiene con menos presión y más protegido. Y si no puedes consumir lácteos, no hay problema. Hoy existen muchas opciones vegetales ricas en calcio. Bebidas vegetales como la leche de almendras, vegetales como el brócoli, alimentos como el tofu o las semillas de sésamo. La clave está en combinar estos alimentos naturales con un estilo de vida que favorezca su absorción. Pero, aunque tus huesos estén recibiendo los nutrientes adecuados, aún hay otro factor que puede marcar la diferencia. Existe un grupo de frutas con tonalidades intensas, sabores deliciosos y una capacidad antioxidante tan potente que actúan como un escudo invisible para proteger tus articulaciones. Sin embargo, muchas veces las pasamos por alto, sin imaginar que podrían ser la clave para mantener jóvenes nuestras rodillas por más tiempo. No se trata solo de adornar la mesa con color, sino de elegir frutas como las cerezas, arándanos y granadas, que funcionan como verdaderas defensoras del cartílago. Lo hacen de forma sabia, no a la fuerza. Estas frutas combaten los radicales libres, esas moléculas dañinas que atacan desde el interior de las células. Con el paso de los años, el estrés y una alimentación deficiente, estos radicales se multiplican, deteriorando el colágeno, debilitando el cartílago y acelerando el desgaste de las articulaciones. Pero gracias a los antioxidantes presentes en estas frutas, los tejidos reciben una protección constante frente a ese deterioro silencioso. Además, estas frutas tienen la capacidad de mejorar la circulación, permitiendo que una mayor cantidad de nutrientes llegue directamente a las articulaciones. Esto significa que lo que comes colágeno, minerales, vitaminas, puede llegar efectivamente al lugar donde se necesita. Incluso tu sistema inmune se ve beneficiado, reduciendo inflamaciones que podrían incrementar el dolor o el daño articular. Puedes sumarlas a tu alimentación diaria a través de batidos, como tentempié entre comidas o como parte del desayuno. No hace falta consumir grandes cantidades, sino hacerlo con regularidad. Una porción diaria es suficiente para notar mejoras al moverte, al agacharte o al subir escaleras. Pero aunque estos nutrientes sean fundamentales, tu cuerpo necesita un aliado más: el movimiento. Porque sin él, el cartílago no se activa, no se nutre ni se repara. No se trata de rutinas intensas o ejercicios dolorosos. Es algo mucho más sencillo, pero profundamente transformador. Muchas personas creen que moverse empeorará el dolor, por eso evitan cualquier tipo de actividad. Pero lo que no saben es que al mantenerse inactivos, están contribuyendo a un deterioro aún más rápido de sus articulaciones. El cartílago necesita movimiento constante para mantenerse con vida. Cuando dejamos de movernos, dejamos de nutrirlo. Así comienza a desaparecer lentamente. Actividades suaves como caminar, nadar, practicar yoga o simplemente hacer estiramientos diarios ayudan a que el líquido sinovial circule mejor. Ese líquido funciona como un lubricante natural que protege nuestras articulaciones. Cada vez que caminas, oxígeno y nutrientes llegan a las rodillas, como si abrieras una ventana para que entre aire fresco en una habitación cerrada. Además, al ejercitarte de manera suave, fortaleces los músculos que rodean tus articulaciones, aliviando la presión sobre el cartílago. Menos tensión significa menos desgaste. Es una reacción positiva en cadena que puede comenzar con solo 20 minutos al día. Y lo mejor,
No necesitas pagar un gimnasio, ni usar máquinas costosas o ropa especial. Solo necesitas intención y un poco de perseverancia. Mover tu cuerpo también estimula la creación de colágeno de forma natural y mejora tu ánimo, ya que se liberan endorfinas, esas sustancias que te hacen sentir bien, con más energía, confianza y vitalidad. Pero para que este proceso funcione en armonía, hay un mineral que cumple un rol clave y que muchas veces se deja de lado: el magnesio. Aunque actúe en silencio, es quien coordina todos los mecanismos de reparación en las articulaciones. Este mineral está presente en hojas verdes, frutos secos y también en el chocolate oscuro. Y en el siguiente punto vas a entender por qué, sin él, todo lo demás podría no dar resultados. Imagina una orquesta con excelentes músicos, instrumentos bien afinados y una partitura perfecta, pero sin director. El resultado sería un caos. Eso mismo ocurre dentro del cuerpo cuando el magnesio escasea. El magnesio es el encargado de sincronizar los procesos que mantienen las articulaciones fuertes y sin molestias. Participa en la formación del colágeno, en la relajación de los músculos, en la correcta absorción del calcio y en el control de la inflamación. Cuando su nivel es adecuado, todo funciona con mayor fluidez. Los nutrientes llegan a donde deben llegar. Los tejidos comienzan a regenerarse y el malestar disminuye. Este mineral esencial se encuentra en alimentos tan comunes como la espinaca, la acelga, las almendras, las semillas de girasol o el cacao puro. Aún así, muchas personas mayores no consumen lo suficiente, lo que podría explicar por qué, incluso con una dieta saludable, no siempre notan mejoras inmediatas. Además, el magnesio ayuda a conciliar un mejor sueño, reduce los niveles de estrés y favorece la salud del corazón. Todos estos factores influyen directamente en cómo se sienten tus articulaciones, tu columna, tus músculos y, en general, todo tu cuerpo. No es solo un nutriente más, es una especie de equilibrio silencioso que permite que todo funcione correctamente. Ahora que conoces todos los elementos esenciales para ayudar a tu cuerpo a regenerar el cartílago, es momento de ver el panorama completo. Es tiempo de preguntarte: ¿qué pasaría si hoy fuera el comienzo de una nueva etapa? Una en la que hay menos dolor, más libertad y mejor movilidad. Hoy has aprendido algo que muchos ignoran. El dolor en las rodillas, la rigidez o la pérdida de movimiento no son consecuencias inevitables del paso del tiempo. Son alertas, mensajes del cuerpo que te está pidiendo un cambio. Y ahora sabes que sí existe un camino natural, accesible y verdaderamente efectivo para responder a ese llamado. A través de alimentos reales, actividades físicas suaves y nutrientes esenciales, puedes apoyar a tu cuerpo en su proceso de recuperación desde dentro. No necesitas costosos suplementos ni promesas vacías. Solo necesitas compromiso, comprensión y las herramientas adecuadas. Y tú ya diste el primer paso: entender lo que pasa y comenzar a actuar. Imagina recuperar la libertad de moverte sin limitaciones, despertar sin sentir molestias, notar que tus articulaciones están más firmes y ligeras. Esto es posible. No se trata de retroceder el tiempo, sino de avanzar con mayor conciencia, salud y vitalidad. Tu cuerpo posee una sabiduría increíble. Solo necesita que lo escuches y lo nutras con aquello que realmente lo fortalece. Y ahora cuéntame, ¿cuál de estos alimentos te animas a incluir primero en tu rutina diaria? ¿Has notado algún cambio positivo desde que empezaste a cuidar más tu alimentación o a moverte un poco más? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta información te fue útil, dale like, compártela con alguien que lo necesite y suscríbete al canal. Lo que viene en el próximo video podría ayudarte a duplicar todos estos efectos y activar aún más tu producción natural de colágeno, sin necesidad de recurrir a productos artificiales.